7:36, directamente nos vamos a Chicago con Tony Rosado, especialista en asuntos estadounidenses latinoamericanos. Tony, ¿cómo resumir, al saludarte, el primer mes de gestión del presidente Donald Trump en este nuevo periodo? Hola Eduardo, buenos días a ti y a todos mis queridos venezolanos en esta mañana. Pues efectivamente se ha cumplido el primer mes de gestión en la nueva administración, la segunda de Donald Trump. Y la manera de resumirlo sería único, incomparable con cualquier otra cosa que haya sucedido en la historia del país, polémico y muy diferente, con contrastes muy grandes en cuanto a lo que ha tratado de lograr y lo que ha resultado de sus acciones. Eso es como podríamos definirlo a grandes rasgos. Ahora, ¿cómo podemos calificarlo? Eso es un poco diferente. De acuerdo a las últimas encuestas que se han realizado con motivo de el primer mes de gestión de Trump, vemos que aun cuando su popularidad como persona sigue siendo muy alta, el pueblo americano desaprueba, esto es, no aprueba de su gestión en números bastante graves. En este momento, su índice de aprobación en cuanto a su gestión presidencial ha bajado desde el 20 de enero hasta la fecha y en este momento se encuentra exactamente al mismo nivel que el día de hoy, el año pasado, se encontraba el índice de aprobación de la gestión de Joe Biden. Claro, de aquí para adelante Joe Biden se fue cuesta abajo y no sabemos qué vaya a suceder con Trump. Pero el día de hoy se encuentra exactamente al mismo nivel, entre un 40 y un 45% de aprobación. Sin embargo, lo más preocupante para el gobierno de Trump es que su aprobación ha bajado de manera mucho más drástica entre algunos de los grupos que lo llevaron a la Casa Blanca y que por primera vez votaron por un republicano en las cifras que lo hicieron, que serían los grupos de los afroamericanos y de los latinos. En esos dos grupos su popularidad ha bajado mucho más que comparada con lo que ha sucedido con los grupos anglosajones y en general de gente blanca en los Estados Unidos. Ahora, eso Tony, sería, sí. Fíjate, uno podría entender que Trump en su llegada va por partes, por lo menos uno lo asume así. Empezó con el tema migratorio, pasó el tema Rusia, pasó reuniones con Ucrania, aranceles. ¿Cuándo podría voltear la mirada a Latinoamérica y en específico a Venezuela? Si es así, desde tu punto de vista, que podría hacerlo, sobre todo cuando existía mucho el temor y lo que se hablaba a finales de año pasado, decía, bueno, cuando llegue Trump, nuevamente podría endurecer las sanciones, una política más férrea en contra de Venezuela. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, en realidad, desde el punto de vista de la administración de Trump y la pérdida de popularidad ha sido precisamente porque su campaña había prometido dos cosas fundamentales en las que según el pueblo no ha cumplido. Una es el combate a la inflación y mejorar la situación económica. La inflación sigue subiendo cada día en el país. Y la otra es que de acuerdo al pueblo americano que votó por él no ha hecho lo suficiente para controlar la inmigración ilegal en los Estados Unidos, sino que se ha concentrado más bien en recortar el presupuesto, el personal del gobierno, con consecuencias muy negativas para él, por cierto, en algunas de estas áreas. Sin embargo, en cuanto a la política exterior, por lo menos la percepción dentro del país no es de un gran enfoque. Es cierto que ha hecho algunas cosas diferentes de lo que se había hecho antes en cuanto a la migración y concretamente, pues en el caso de Venezuela, defraudó, porque no hay otra manera de llamarlo, a muchos venezolanos ya ciudadanos americanos que votaron por él, sobre todo en el estado de la Florida, porque mucha de la gente que estaba aquí legalmente con su estatus migratorio temporalmente protegido, pues fue revocada y como bien sabemos todos, se llevó a los venezolanos a la base de Guantánamo en Cuba antes de repatriarlos y regresarlos a Venezuela. En este momento no vemos nosotros ninguna situación en la que se pueda pensar que Trump va a mejorar su política migratoria ni hacia los venezolanos ni hacia nadie, sino al revés, en base a la demanda del pueblo y de la gente que finalmente está poniendo en su lugar. Apenas esta semana la confirmación del director del FBI, apenas la semana pasada la Procuradora General de Justicia, etcétera, van a hacer que esto se endurezca más. Ahora, en cuanto a los aranceles, ahí yo soy más reservado en mi opinión,
porque de la manera que Trump actúa, pues ahora resulta que hasta ha elogiado algunas de las políticas del gobierno venezolano, y esto quiere decir que tal vez sea más amplio de criterio en cuanto a sanciones arancelarias y otro tipo de sanciones económicas, no solamente con Venezuela, sino con muchos otros países. Entonces aquí vemos una dicotomía en la que, pues por razones que solamente la Casa Blanca sabe en cuanto a política exterior, quizá sea más probable ver pues un alivianamiento, por llamarlo de alguna manera, en la cuestión de comercio exterior y política exterior hacia ciertos países, quizás hasta Venezuela, pero no en cuanto a la política migratoria, porque el pueblo americano ahí sí lo está manteniendo muy a raya en cuanto a que no quieren que la gente entre de otros países y al contrario, quieren que la gente se vaya. Quieren a otro tipo de migración, porque así lo tenemos que decir. Ayer Trump anunció la nueva existencia de lo que se llama el Gold Card, que va a ser una nueva tarjeta de residente para los multimillonarios que decidan venirse a vivir a los Estados Unidos e invertir acá. Pues si eso no es una política hasta cierto punto de racismo o de discriminación, yo no sé a qué podríamos llamarle una política de racismo y de discriminación migratoria. Amigos, estamos escuchando desde Chicago a Tony Rosado, especialista en asuntos estadounidenses latinoamericanos. Único, polémico, con contrastes, así lo has definido, entre otras características visibles en este primer mes de gestión. Segundo periodo, ¿qué diferencias destacarías, si las hay, entre este Trump y el del primer periodo, por supuesto, dentro de los escenarios que le ha tocado manejar? Pero como diríamos en el argot beisbolero que te gusta tanto, oye, Trump vino por la goma, ¿no? Como decimos en Venezuela. Sí, Trump vino por la goma, pero y además con mucha práctica de bateo antes de llegar al plate. Hace 8 años, cuando él llega por primera vez a la Casa Blanca, él era un neófito, no era político, no tenía ninguna experiencia y se basó en lo que le informó mucha gente para integrar su gabinete presidencial. Cometió muchas pifias al principio de novato, pero tenía una filosofía de gobierno muy diferente a la que tiene esta vez. En este segundo Trump, corregido y aumentado, vemos a un Trump con experiencia, un Trump que conoce cómo funciona Washington DC tras bambalinas, a un Trump que viene con un equipo ya suyo en el que quizá la aptitud para gobernar no sea tan importante como lo es la lealtad personal hacia la persona de Trump, por un lado, y por otro lado llega un Trump también con un espíritu de revanchismo, con un espíritu de ajustamiento de cuentas contra aquellos que él considera fueron sus enemigos, republicanos y demócratas, en la primera gestión, y aquellos que él considera fueron un obstáculo para que tuviera éxito él en la elección, que hasta la fecha dice que él ganó cuando Biden fue el legítimo ganador. Entonces es un Trump muy diferente, más experimentado, más agresivo en ese sentido y rodeado de gente con mucha lealtad y sobre todo, y esta es la gran diferencia, por los recursos inmensos de Elon Musk, que por ejemplo el día de hoy es la primera reunión de gabinete presidencial en este gobierno y a pesar de que no es miembro del gobierno, Elon Musk va a estar presente en esa reunión. Bueno, Tony, siempre es muy interesante escucharte y siempre estamos agradecidos y con ganas del reencuentro. Recibe un gran abrazo y que como siempre estés tan activo, tan dedicado a las múltiples actividades que te caracterizan.